¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Yo los escucho perfectamente bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, eh, hoy es 17 de julio. Hoy se cumplen 53 años del hallazgo del cuerpo del general Pedro Eugenio Aramburu. eh, eh, Después del operativo Pitapoy, que fue el secuestro y el asesinato de Aramburu, el rechazo, algunos dicen que sí, otros dicen que no, de Perón, y después un encuentro a solas de Perón con Firmenich, ¿no? En su momento. Fue la aparición fuerte de lo que era el grupo montonero, ¿no? 53 años porque se encontró el cuerpo y todavía hay que analizar qué es lo que significó, qué es lo que significaron las conductas del general Onganía, que estaba en el gobierno en ese momento, y el misterio del otro testigo que terminó matando y rematando al secuestrado, ¿no? Todo el mundo apunta a una conversación que en su momento tuvieron Perón y Mario Firmenich, porque el asesinato del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, bueno, siempre fue estudiado desde distintos puntos de vista, ¿no? Para uno fue organizado por los colaboradores más cercanos y encabezado por el entonces presidente de la Nación, Juan Carlos Onganía. Para sostener ese pensamiento, bueno, dicen que en los libros de visitas del Ministerio del Interior de la época, que estaba a cargo de un general Francisco Imas, el general identificado muy de derecha, ¿no? Bien alineado con la derecha católica y ultra que profesaba en ese momento Onganía. Bueno, en esos libros dicen que hay varios asientos que manifiestan la presencia de Mario Firmenich en la Casa Rosada, ¿no? Pero son solamente comentarios, no presentan esos libros, no presentan esos asientos, ¿no? Eh, Firmenich declaró en su momento que lo referido al ministro Imas siempre fue un recurso utilizado para las internas políticas y las internas de los militares también, ¿no? Negó que hubiera contactos, sino que son, bueno, que son mentiras, que son versiones insostenibles y, después de tantos años, ¿no? Otros dirán que el peronismo y Perón estaban al tanto de lo que iban a ocurrir, no fue ni una cosa ni la otra, dicen, y aunque cueste, digamos, razonarlo, el operativo Pindapoy fue el resultado de un grupo de pibes jóvenes de 19, 20, 21 años dispuestos a llevar adelante un acto que estremeciera los cimientos políticos de la República Argentina, y obviamente que ese acto después tuviera beneficio en su agrupación. Pero hay muchos detalles detalles que van publicando autores como Seferino Reato, como el Tata Joffre, para los que tenemos muchos años de estudio con respecto a este tema, al tema de los grupos guerrilleros, al tema de Montoneros, su actuación, el origen, el desarrollo y después el combate, no nos es fácil dejar de lado los detalles, ¿no? Y es este detalle en el inicio de la carrera de Montoneros, es que es posible que otros miembros de los fundadores de Montoneros ignoraran en esos días lo que este grupo, encabezado por Mario Firmenich, iba a llevar adelante, ¿no? A ver, Montoneros en los primeros tiempos tenía dos integrantes del grupo. Tres de ellos, como vamos a ver, habían ya pasado a los 19, entre los 19 y los 21 años, habían pasado por los centros de entrenamientos terroristas montados en Cuba, ¿no? Y eran Fernando Abal Medina, hermano de Abal Medina, quien después ocupó
un lugar importante en el peronismo, Norma Rostito y Emilio Massa. Digo 3 porque quizás se debería decir 4, si se toma en cuenta la experiencia relatada sobre el sacerdote Carlos Mujica, visto en Checoslovaquia, en un PETI, en el idioma castellano, que es la preparación de tropas insurgentes, ¿no? Los mismos días, por 3 testigos que insospechadamente declararon en las causas de los derechos humanos, ¿no? Todos eran miembros relacionados de una u otra manera con el castrismo en esos años, con Cuba, con los grupos que apoyaban al terrorismo cubano o al terrorismo de la Organización de Liberación para Palestina. Estamos hablando de 1970. Y el cura Mujica no fue una excepción. Hubo además otros sacerdotes que también estuvieron en esa línea de pensamiento, y están los testimonios de quienes pasaron, por ejemplo, el 31 de mayo de 1968, por la ciudad de Praga, en la Checoslovaquia comunista, y aparecen los sacerdotes Juan Antonio Plaza y Fulgencio Rojas, ¿no es cierto? Conocido como Beto Rojas. También pasaron justamente por Praga y no fueron únicamente los únicos, ¿no? Recordemos que la base de iniciación de Montoneros es justamente la iglesia, en la conocida opción por los pobres, y es la iglesia en Córdoba, que está en la cañada entre las calles, entre Rioja y la avenida Colón. Después de pasar, digamos, por La Habana, todo este grupo cae en manos del comandante Barbarroja, que era el jefe de inteligencia y director del Departamento de América Latina del Partido Comunista Cubano, ¿no? Manuel Piñeiro. Y la experiencia indica que en los últimos 60 años él siempre tiene alguna participación, 40 años, él tiene alguna participación, ya sea en esa generación o en la siguiente generación de insurgentes que, por ejemplo, en las FARC colombianas o en el MIR chileno, ¿no? No es el único, obviamente, al que se le tiene que achacar la operación Pindapoy, ¿no? Porque el mayor Pablo Vicente, si mal no recuerdo, que era el mensajero de Perón en Montevideo, recibe una carta desde Madrid en la que el expresidente Perón, en ese momento todavía exiliado, decía, pienso que este año, en 1970, vamos a tener mucho trabajo, los muchachos van a tener que tener mucha actividad, me alegra que la gente comience a empeñarse y a movilizarse contra la dictadura, hay muchos argentinos y muchos dirigentes que me están visitando. Y hay una frase en una de las cartas que presentó Pablo Vicente, el mayor retirado, ¿no es cierto?, que dice, hasta antiguos gorilas están de vuelta, pero muchos muchachos de la juventud a quienes hay que arroparlos. De todo esto tengo la impresión de que las cosas van a empezar a moverse, ¿no? Bueno, eso es lo que le dice Perón al mayor Vicente, que era quien estaba residiendo en Montevideo, fugado obviamente después del golpe del 55. Después Perón agrega en esa carta que dice, hay un sector de la juventud que está empezando a ver, a moverse y está comenzando a ver y a pensar en el futuro. Han estado en París el doctor Frondizi,
han estado en su momento también el propio general Aramburu, pienso que con la intención de llegar a mí, pero no han llegado, no hemos tenido mayor contacto. Y he recibido una carta, esto lo dice Perón, que no deja, y lo voy a hacer público, dice el general Perón también, no quiero dejar dudas sobre lo que pienso con respecto a estos dos personajes, ¿no? A ver, en el año... Perón se refiere a un gesto de un hombre muy cercano en su momento a él, que es Ricardo Rojo, que desde París le informa que se había entrevistado con el general Aramburu el 17 de diciembre del año 69 y que en su momento el general Perón había calificado al general Onganía como mediocre, sin rumbo, y lo había tildado directamente de bruto. Y en eso tenía mucha razón el general Perón, era bruto. Y también sostiene que en su momento había hablado con Aramburu alrededor de mediados de 1969 y que Aramburu hablaba de una parálisis de la economía, del descontento social que estaba creciendo, de la decadencia en todos los órdenes de la vida de la Argentina. Y Rojo cuenta que Aramburu en un minuto le demandó una solución, diciendo que en su momento tanto el peronismo como el radicalismo, que eran las grandes corrientes de opinión, iban a tener que sentarse a dialogar para sacar adelante el país de esta crisis. Se iban a tener que sentar como lo que uno escucha ahora, sin mezquindades, sin recelos sobre el pasado, hacer borrón y cuenta nueva, sabiendo que todos los sectores de la vida argentina habían cometido errores, comprendiéndose uno a otro y teniendo por delante, bueno, un sentido de unidad nacional que era el que superaba, ¿no? Y hicieron un razonamiento, y era que aún los generales ya están comprendiendo la necesidad de cambiar Onganía, y justamente Aramburu es quien, hay una parte del generalato que considera que es la figura llamada a encabezar ese cambio, ¿no? Quedando Lanusse, Alejandro Agustín Lanusse, como comandante y jefe del ejército, ¿no? Hay que arar profundo, decía este conjunto de dirigentes, y después preparar el ambiente para que vengan las elecciones, ¿no? A ver, años más tarde, creo que 2 o 3 años antes de morir, en una nota que le hace Bernardo Neustadt a Alejandro Agustín Lanusse, al general Lanusse, iba a confesar en la intimidad que, a ver, la verdadera razón de la muerte de Aramburu fue una búsqueda de una salida al gobierno de Onganía, ¿no? Decía que él era el hombre que en esas circunstancias teníamos los argentinos, y que Aramburu era un componedor que en ese momento no había otra figura que tuviera el peso que tenía en su momento Aramburu dentro del ejército todavía, y que con las diferencias lógicas de volumen político y de vidas, en algún momento Alejandro Agustín Lanusse lo comparó a Aramburu con Charles de Gaulle, ¿no? Era un hombre de consulta, de reserva, y por ahí se dice que fue eliminado como venganza por los fusilamientos del 56, entre los que fusilaron al general Valle, y hay otros que dicen que lo eliminaron porque era una solución posible.
Eh, de todas maneras, la crisis se avecinaba, ¿no? Y el gobierno militar eh, volvía a aflorar en su momento la correspondencia entre Perón y el mayor Vicente en Uruguay. Y Vicente le decía, mire, general, en Argentina las cosas van de mal en peor, aunque el amigo Onganía todavía no se haya dado cuenta, y se sienta él en el mejor de los mundos, por lo que se suele decir, es que en estos casos como el de los maridos engañados, el culpable es el último que se entera, ¿no? Palabras textuales en una carta del mayor Vicente al general, ¿no? Y bueno, Perón se da cuenta que se avecinaban evidentemente tiempos muy difíciles para el gobierno de facto, y por eso en algún momento deja de lado como su interlocutor al mayor Pablo Vicente, y fortalece su diálogo con Jorge Daniel Paladino, que en realidad era el delegado en Buenos Aires, ¿no? Así se llega al 29 de mayo de 1970, se celebra el Día del Ejército, ¿no? En el Colegio Militar de la Nación, y se cumplía a su vez un año del Cordobazo, ¿no? Y como era una costumbre, después de las palabras del comandante en jefe, se pasa a un salón para un brindis, y en ese momento un oficial se apersona al general Lanús y le informa que había sido secuestrado el teniente general Aramburu, ¿no? El sábado 30 de mayo, toda la oficialidad de la máxima confianza de la NUCE deja asentado que en varios coroneles cayó muy bien el discurso de la NUCE del día anterior, y la bomba la constituyó la noticia del secuestro de Aramburu, ¿no? Y por la tarde, pese al feriado, fueron al comando en jefe, y la NUCE no descarta que se haya producido una maniobra política. Lo visitaron al hijo de Aramburu y estuvieron con ellos muchos de los generales, y en su opinión siempre dejaron en claro que había que transar con los captores. Aún no se había identificado quiénes eran los captores, ¿no? Pero siempre hay testimonios, ¿no? Testimonios de la época que todavía se los puede conseguir ahora mucho más fácil en internet, ¿no? Estaba el coronel retirado Bernardino Lavairu, que dice: la NUCE me ordenó proyectar una resolución para presentar una eventual reunión con el presidente Onganía, y la reunión se hizo por la noche. La decisión, llegado el caso, era no negociar. Bueno, idas, venidas, y el mismo 30 de mayo aparece una orden de Perón preguntándole a Jorge Daniel Paladino cómo está la situación. Y después del informe que le envía por Telex Jorge Daniel Paladino, Perón da una opinión de manera indirecta. Algunos dicen que era un comunicado firmado, pero ese comunicado no aparece. O sea, supongamos que es un comunicado firmado o no firmado. La gran mayoría dicen que no era un comunicado firmado, diciendo que el hecho era contrario al espíritu del peronismo, y dejando de entender que los autores no eran peronistas, no eran justicialistas, no eran de ese ideario político, ¿no? Hubo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, y ahí aparece el general Limas poniendo de relieve la condena peronista al secuestro de Perón, justamente. Y también la NUCE hace declaraciones diciendo que Jorge Daniel Paladino, representante de Perón en la Argentina, también culpaba de esto al gobierno de Onganía, y propuso directamente convocar a la dirigencia política. Por supuesto, convocar a la dirigencia política era una idea sacrílega para Onganía, ¿no?
alias el Bruto, como se lo conocía, ¿no? Bueno, a ver, después aparece una carta de Paladino, que la tiene Tata Joffre en su archivo, y le relata a Perón la conmoción de ese momento, que habían querido comunicarse con él por teléfono, porque no lo habían llamado, no se podían comunicar, y que no querían ponerlo en compromiso a Perón de que las primeras opiniones que diera a la prensa, que seguramente tanto la española como la argentina iban a consultarlo, hicieran que estuviera erradas, ¿no? Así que aparecen también dos figuras, una que es Rogelio Frigerio, y la otra que es Monseñor Antonio Plaza, y dice Paladino que habían ido a verlo y que querían contactarlo a Perón por teléfono, pero que no se les había dado la posibilidad. Y lo que pedía Monseñor Plaza y Rogelio Frigerio era que Perón hiciera un comunicado llamando a la pacificación, diciendo que Perón es la reserva final que tiene el país en este momento y debe hablar en el instante preciso y sin el pedido de nadie, sino aparecer directamente como quien está llevando adelante esta instancia de paz para los argentinos, ¿no? Había un pequeño detalle, porque no se sabía si Aramburu estaba vivo o estaba muerto. Lo que sí parece claro es que el secuestro había sido obra de elementos organizados adictos al gobierno. Y esto ya lo decían algunos informantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado en ese momento, que tenían contacto con el justicialismo y que tenían contacto con el comando en jefe del ejército, y con los generales liderados en ese momento por Lanusse, ¿no? Ahí aparece un giro en los diarios, se puede ver en internet, donde los sectores de la derecha argentina, o gorilas, como le dicen, el justicialismo, el peronismo, civiles y militares, comienzan directamente a apuntar a Onganía. Y esta actitud de acusación se va a ir aumentando. Hay sectores que dicen que se han dedicado a hacer la investigación del hecho, que la policía y el gobierno no saben o no quieren hacer. Y esto fue, este diagnóstico fue obviamente terminante, ¿no? Aparece un comunicado que no se sabe de quién es, un comunicado absolutamente anónimo, con afiches pegados en la Avenida Libertador y en la Avenida 9 de Julio, en la Avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, diciendo que el gobierno de Onganía estaba dando un espectáculo con miles de hombres en la gran cacería, con helicópteros y aviones como en las películas, pero todo el mundo y la gran mayoría de los argentinos decían esos carteles que se trataba de un gran camelo, ¿no? Aparecen los primeros comunicados de los secuestradores, es decir, de Montoneros, que advierten dos cosas. Y fíjense, una, que no atacan al gobierno de Onganía, ni a la situación del país. Y la segunda, según los especialistas, los que estudiaron el tema, dice que sugieren que sí son peronistas, es decir, tratan de echarle la culpa al peronismo. Pero todo ha sido, digamos, como lo que sucede en las grandes investigaciones de la Argentina. Pasó con la embajada, está pasando con la AMIA, pasó con el asesinato de Aramburu, todo embarrado, ¿no es cierto? Todo burdo, todo llevado al aspecto del fracaso, sin que se pueda salir inclusive del barro investigativo en ese momento. A Jorge Daniel Paladino le mandan, el delegado de Perón en la Argentina, le mandan un gestor a ver si podía entrevistarse con el almirante Ñavi,
Pedro Ñavi, que era el jefe de la Armada. Y contestó que sí, que él iba, que si, que siempre y cuando se tratara de un diálogo abierto, que se pudieran decir las cosas, después de esa charla, hacer las declaraciones en la prensa, consustanciadamente con la situación del país, que no había, ningún tipo de problema, siempre y cuando no hubiera ni monólogos ni pedidos de no hacer público lo que se charlaba, ¿no? Eh, bueno, se reunieron ahí, la reunión se hizo, no se sabe qué día se hizo, y duró 2 horas y media, se hizo en el comando del jefe de la Armada, y en ese momento, quien estaba delegado en la Secretaría de Inteligencia del Estado, el contraalmirante Hermes Quijada, ingresa a la reunión, le da un testimonio, le habla al oído al almirante de Ñavi, y el almirante da por terminada la reunión ahí en el momento. Paladino se retira y bueno, parecería que había una situación que después iba a hacer que, bueno, era que se había encontrado el cuerpo o se tenía la información, perdón, no se había encontrado, se tenía la información ya de que lo habían matado al general Aramburu, ¿no? Así que aparece un comunicado del movimiento justicialista dentro de la doctrina fijada y mantenida por Perón desde hace 25 años. Aparece Jorge Daniel Paladino oficialmente condenando el hecho, pero no es hecho aisladamente, sino que era más una consecuencia, sino la política total impuesta al país, que era la causa de todo, digamos, ¿no? Es decir, es el hecho del secuestro de Aramburu y todo lo que englobaba el mal gobierno de Onganía, ¿no? La verdad que hoy pocos dudan de la autoría exclusiva de Montoneros en la muerte de Aramburu, pero hay quienes dudan que la autoría exclusiva de Montoneros en la muerte de Aramburu tenía el respaldo en su momento de los agentes de inteligencia de Onganía, ¿no? Es decir, algunos sostienen que la operación Pindapoy, que es la muerte de Aramburu, se hizo para impedir justamente la caída de Onganía. ¿Por qué? Porque Onganía hablaba siempre de 20 años en el poder. Onganía siempre hablaba de 20 años en el poder, y el resto de los generales no se lo iba, ni el resto de las Fuerzas Armadas se los iba a permitir, ni los partidos se lo iban a permitir. Bueno, lo cierto es que Onganía ya estaba prácticamente condenado después de la reunión de los generales del ejército, terminando mayo, y en la que dejó una impresión más que pobre, ¿no? Pero bueno, es más, quizás habría caído Onganía antes si no fuera porque todo quedó en un segundo plano después del secuestro y la muerte de Aramburu, ¿no? Y va a haber otros que van a decir que los integrantes de Montoneros estaban armados y financiados por gente, reitero, como decíamos recién, cercana al gobierno, pero nadie puede, digamos, probar esta versión. No hay gente, ya no vive esta gente, ¿no? Casi todos los miembros de Montoneros venían de vertientes ligadas con el nacionalismo, con la juventud católica, especialmente el catolicismo postconciliar, ¿no? Habían pasado como Fernando Abal Medina y Emilio Massa por la Guardia Restauradora Nacionalista, que era una escisión del grupo Tacuara. Norma Rostito había militado en la Federación Juvenil Comunista, lo mismo que su marido, Norma Rostito después fue pareja de Fernando Amal Medina,
Ignacio Vélez es el otro, lo mismo que Emilio Massa, habían sido cadetes del Liceo Militar General Paz de Córdoba. En definitiva, fueron 8 los que intervinieron directamente en la operación Pindapoy contra Aramburu, que son Fernando Abal Medina, Carlos Ramos, Ignacio Vélez, Emilio